Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo me decidí a hacer este video porque a lo largo de esta semana varios de ustedes me han mandado un video en donde una ballena jorobada supuestamente ataca a dos mujeres en un kayak. Para los que no, y me han preguntado que qué opino, que si es real, si no es real. Bueno, el video sí es real y ¿qué opino? Bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, les voy a compartir mi pantalla para que veamos de qué se trata esto. Y bueno, antes que nada sí quisiera comentar que los títulos que he encontrado son bastante desatinados, ¿no? Ballena jorobada ataca a dos mujeres, ballena jorobada ataca a dos kayakistas, en el momento en el que una ballena casi se traga a dos personas, lo cual es imposible, ahorita les platico por qué. Una ballena se lanza contra dos deportistas, en fin, todos estos títulos son bastante desatinados. Para los que no han visto el video, les paso unos breves segundos de esto. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Es importante, digo, ya los que quieran ver el video lo pueden buscar por ahí en las redes, en YouTube o en donde sea. Y bueno, es importante mencionar de entrada la distancia. Están en una zona de alimentación de ballenas. Entonces, por un lado, la regulación, tanto en Canadá como en Estados Unidos, esto ocurrió en California, en Avila Beach, en Estados Unidos, es de estar 100 metros de distancia de las ballenas. No importa si tu vehículo tiene motor o no tiene motor, tienes que estar a 100 metros de distancia. Esas personas no estaban a 100 metros de distancia, estaban muy cerca de donde se estaban alimentando las ballenas. Estas ballenas tienen una técnica que se llama alimentación por embestida, en donde abren su boca, como lo vimos, enorme, ¿no? Y avientan su cuerpo de lado para poder agarrar los peces en donde están, en esa zona, ¿no? Que hay un montón de peces muy pequeños. Una señal que fue ignorada fue la cantidad de aves. Cuando ves tantas aves, ¿no? Volando sobre un punto específico en el mar es porque hay bastante alimento, lo que se llama un bait ball, hay varios animales alimentándose. Entonces ahí son dos puntos que están siendo ignorados, ¿no? Uno, que están en una zona de alimentación de ballenas; dos, que hay un bait ball. Entiendo que no cualquier persona te sepa sobre esto, pero tanto una persona, una compañía que renta kayaks o personas que tienen su propio kayak, tienen la obligación de saber estas regulaciones, ¿no? Aquí no se trata tanto de buscar un culpable, sino se trata de que todos aprendamos sobre esta situación. Afortunadamente las dos mujeres están bien. A mí en lo personal, quien me preocupa es la ballena, ¿no? Las ballenas no tienen dientes, las ballenas jorobadas tienen cerdas. Este es uno de mis tesoros. Son unas cerdas de ballena, ¿no? Y estas cerdas cuelgan de la parte de arriba de su boca, ¿no? Así que el mayor peso, ¿no? El mayor golpe, por así decirlo, para la ballena con el kayak fue en la parte de abajo, en la mandíbula de abajo. Ahí no tienen cerdas, ¿no? Es imposible que la ballena se trague a estas dos personas porque la garganta de una ballena jorobada es de este tamaño. Es el tamaño de una toronja. Entonces es imposible, ¿no? Eh, sí se me hace importante, por un lado, que sepan que en los grupos que tenemos de personas que trabajamos con ballenas, estamos buscando la forma de ver si hay alguien que haya tomado fotografías de esta ballena para identificarla y saber si está bien o si está lesionada, eso por un lado. Y por otro lado, que sí sepan sobre una campaña muy importante que se está llevando acá en Canadá, que es See a Blow, Go Slow. Si ves un soplido, ve despacio, ¿no? Entonces, insisto, es súper importante que en todos los países se respete esta parte de que sean 100 metros de distancia, no acercarnos. Tenemos que recordar que ese es su hogar, somos nosotros los que estamos yendo al mar, los que queremos verlos, pero no podemos invadir de esa forma una zona de alimentación. Tenemos que guardar distancia, ¿no? Una de las cosas importantes que se pueden hacer cuando, si estás de plano en la situación en la que estuvieron estas personas, es pegarle al remo, pegarle al kayak con el remo para empezar a hacer ruido y quizás alertar a la ballena
de que estás ahí, ¿no? O si ves que estás muy cerca, empezar a remar hacia atrás, ¿no? Pero insisto, si uno guarda 100 metros de distancia, difícilmente pasan estos accidentes, ¿no? Que afortunadamente no hubo ningún lesionado humano, pero bueno, habrá que ver si la ballena está lesionada o no. Gracias y cualquier pregunta ya saben que me pueden escribir. Adiós.